Gracias, hermano. Buenas tardes. No, ¿verdad? La costumbre. Ayer digo buenos días y hoy digo buenas tardes. ¿De qué se trata esto? Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Saludos para todos. Qué gusto verlos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por este tiempo que nos permites estar aquí en la reunión dominical de adoración. Aunque también cada día se puede y se debe hacer una reunión de adoración a ti, o una adoración a ti en lo individual, una reunión con nuestra familia, con nuestros hijos. Cuando nos juntamos con algún hermano en la semana también nos juntamos para alabarte, para adorarte, para comprender tus maravillas, para comprender tu palabra y para imitarte, Señor, para seguir tus pisadas. Pues el día de hoy, Señor, nos congregamos con ese solo objetivo de adorarte, de alabarte, de exaltarte y, Señor, de acercarnos a tu palabra para que ella sea la que nos transforme, nos moldee y nos ayude, Señor. Ayúdanos en este momento, danos tu palabra y, Señor, guíanos en este momento a adorarte de corazón en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos avanzando. ¿En qué bienaventuranza vamos? ¿Ya no? Pues creo que es el otro. Ya acabamos las bienaventuranzas y ya empezó nuestro hermano Ricardo la semana pasada a ver lo que el rey espera de sus súbditos del reino. Lo que el rey espera es que seamos sal y que seamos luz y que mostremos esas buenas obras para que Él sea glorificado. El día de hoy veremos dos versículos, Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18, acompáñenme por favor a la cita. Y el título es El rey vino a cumplir la ley. Recordemos que el Sermón del Monte es un sermón del rey, donde ya nos habló de los estándares del reino. Ahora nos habló la semana pasada de lo que el rey espera que sus súbditos sean. Y ahora nos va a indicar un poco de la naturaleza misma del rey. El rey vino a cumplir la ley. Dice así, 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Dice el dicho popular, las reglas se hicieron para romperlas. Pues eso dice el dicho popular, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Pero, ¿qué pensarían ustedes de que el que pone la regla es el que la rompe? Se piensa mal, pero él incluso puede defenderse diciendo, yo puse las reglas, ¿no? Yo las puse para ustedes, pero no para mí. Pues suena también un poco contradictorio. Algunos tienen esa manera de pensar, que Dios pone las reglas, pero Él mismo las puede romper porque es Dios. Eso, mis hermanos, no es así. Tampoco es la otra figura de que Dios puso las reglas y ahora se aguanta y tiene que someterse aún a las reglas y Él es un esclavo de las reglas. Tampoco es así. Aquí, como debemos entenderlo y lo vamos a desglosar más adelante, es Dios mismo es la ley. Dios es la ley. Incumplir la ley o romper la ley sería lo mismo que negarse a sí mismo, lo cual la palabra claramente dice que Dios no lo hace. Ahora, en este texto, el Señor Jesús empieza diciéndoles a la multitud, en este caso los discípulos y otros, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. Pero pues ahí nadie había hablado. Él está hablando de los estándares del reino, está hablando de lo que esperan, pero seguramente alguien también quería quizá interrumpirlo. Como vemos a lo largo del Evangelio de Mateo y los otros evangelios, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley estaban cachando al Señor a ver en qué se equivocaba. Le hacían a veces preguntas difíciles,
Oye, ¿qué opinas del tributo a Roma? Ahí lo vamos a agarrar. Y el Señor salía bien librado siempre. Oye, ¿debemos respetar el sábado? A ver qué nos dice. Oye, ¿debemos hacer esto? ¿Debemos hacer aquello? Y el Señor, pues solamente Él pudo salir, porque si nos hubieran preguntado a nosotros, nos hubieran pescado, ¿verdad? Nos hubieran agarrado y, como dicen por ahí, el pez por su propia boca muere. Y ando imitando aquí, son los que te he apuntado, mi hermano Javier, de todos los dichos, ¿verdad? Tengo ahí mi libretita. Hoy vengo diciendo muchos dichos, ya, hasta ahí. Entonces, el Señor les dice, no piensen, sé que lo piensan, pero no piensen que he venido a poner fin a la ley o los profetas. Entonces, como punto 1, Jesús responde a una pregunta que seguramente está en sus mentes. Y lo que se creía de los fariseos y de los verdaderos israelitas de la época del Señor, porque sí lo sabía, había algunos que sí estaban esperando la venida del Mesías, había algunos que sí se acercaban a la palabra para obedecerla y para honrar a Dios, y seguramente se preguntaban, ¿qué va a hacer el Mesías? ¿Qué pensará el Mesías acerca de la ley? Recordemos que las profecías que se cumplirían en el Mesías, una de ellas sería que establecería un nuevo pacto. Algunos pensaron, bueno, nuevo rey, nuevas reglas. Ahora que venga el nuevo rey, el Mesías, quitará lo viejo y pondrá lo nuevo. Pero el mismo Jesús, cuando comenzaremos a verlo más adelante en este sermón, les empieza a decir, escucharon que fue dicho en la ley, pero yo les digo, y ahí decimos, bueno, nos va a quitar esta carga y nos va a poner una más suavecita. ¿Y qué pasó? Fue lo mismo e incluso añadido, no añadido porque el Señor mismo acá lo va a decir, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, tampoco es bueno añadirle a la ley, pero Él lo clarifica. Dice, bueno, tú estás escuchando que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero con solamente odiar o insultar a alguien, estás cometiendo ese acto de homicidio. Entonces no lo hagas. Ellos se limitaban a decir, bueno, yo puedo odiar, puedo decirle injurias, puedo decir insultos, pero no lo maté, no soy culpable. Y el Señor Jesús le dice, sí eres culpable. No adulterar, no he adulterado. Oye, pero ve todo lo que estás haciendo. No soy culpable, dice el Señor Jesús, sí eres culpable porque eso está en tu corazón. Y lo que está en el corazón del hombre es verdaderamente el hombre. Entonces Jesús, ellos se preguntan acerca de qué pensará el Mesías acerca de la ley. ¿Establecerá un nuevo pacto? ¿Cambiará la ley? ¿El Señor Jesús estará en contra de Moisés? En otras preguntas que también le dicen, oye, pero Moisés nos dio permiso de... Bueno, por la dureza de su corazón. Y el Señor entonces comienza a responder esa pregunta y dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Que a la vez es ponerle fin. Cuando se cumple algo, simplemente deja de tener validez, ¿verdad? No por algo ilícito, no por un delito, sino porque se acabó o se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo, ya no hay algún compromiso, se acabó. Fuiste a la tienda, te compraste un pan, te lo vendieron, te lo comiste, lo pagaste, se acabó. Se acabó el objeto del contrato, se acabó el objeto del compromiso, ¿ya? El término ley que aparece aquí, en griego significa primeramente algo apropiado, algo adecuado, lo que debería ser. Y también se puede traducir como norma, regla, costumbre o incluso tradición. Este pues es un concepto religioso, pero también abarca todos los aspectos de la vida. Eso nos lo dice el diccionario
compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel. En su mayoría la ley y los profetas hablaron acerca de Cristo. Por lo que intentar abolir, que es la palabra que se utiliza en la Reina Valera, significa destruir o derribar. El Señor Jesús no vino a destruir ni a derribar la ley, porque la ley y los profetas hablaron de Él. No vino a ir en contra de la ley, sino vino a cumplir la ley. Son dos maneras diferentes de ponerle fin a la ley. Una es la manera equivocada, rompiéndola, que acarrea consecuencias, y la otra es la manera correcta, dándole su justo cumplimiento. El Señor no estaba en contra de la ley, no estaba en contra de los profetas, simplemente vino y lo cumplió. Y como ya nos mencionaba nuestro hermano Luisito hace rato, numerosas profecías apuntaban a Cristo. ¿Cómo iban a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿De quién iba a ser hijo? Eso es poco probable que ocurra. Si alguien se levanta hoy en Israel diciendo, nací en Belén, porque así dice la Biblia que iban a ser el Mesías, nací en Belén, soy de la descendencia del rey David. Sí, ¿qué más? ¿Fuiste engendrado por el Espíritu Santo? Pues no, pero pues eso me califica como el Mesías, ¿no? ¿Cuánta gente nace en Belén? ¿Cuánta gente puede ser de la descendencia del rey David? No bastaba. Había muchas cosas que cumplir. También en la enseñanza que dio Jesús, cada palabra que salió de su boca, Mateo sobre todo dice, y esto aconteció o esto dijo para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Si alguien a propósito quisiera cumplir todo eso, pues no puede controlar en dónde van a ser, de quién va a ser hijo, etcétera, etcétera. Ahora el Señor cumplió una parte, falta más cumplimiento en su segunda venida. Con esto el judío realmente que era responsable y fiel, que estudiaba las Escrituras y que estaba expectante a cuando apareciera el Mesías, ellos sí esperaban que vinieran a cambiar la ley. Esperaban también que cambiara como que su estructura y contenido. Recordemos, y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo bien claro, los escribas, los fariseos y los saduceos le habían agregado un sistema a la ley que era la tradición, el cómo se iba a hacer el cumplimiento de la ley. Si Dios decía, debes hacer esto, ellos se ponían a pensar, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que hacerlo, hay que poner un horario, hay que poner un límite, hay que poner unas reglas. Y encontré, fíjense nada más, encontré que en esta sección se llama Mishnah, es donde ellos ponen como que una ley oral. Fíjate lo que dice en cuanto al día de reposo, que eso no está en la palabra. Al que corta las uñas, una con otra, o con los dientes, o que también se corta el cabello, o el bigote, o barba, a la mujer que arregla su cabello, se pinta los ojos o se maquilla, a los tales el rabí Eliezer los declara culpables. Hay 613 preceptos en la ley, pero ellos le añadían más. Bueno, es el día de reposo. No te cortes las uñas, no te maquilles, no te pintes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y eso dónde dice? Bueno, pero ¿cómo entendemos el día de reposo? No tienes que hacer nada. Y si aprieto un botón y otro lo hace por mí, pues a lo mejor también hoy en día, ¿verdad? Ni siquiera apretar enter. No lo sé, pero es como que ir más allá. Estos judíos que sí esperaban ese cambio, porque sí veían que los fariseos, los escribas, incluso los saduceos, habían puesto reglas muy mecánicas, sin sentido incluso, algunas con exigencias de alto costo, y además de todo eran hechos con un legalismo hipócrita.
Jesús dice, yo no me opongo a la ley, yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. Punto 2, Jesús vino a cumplir la ley. Él no va a derribar la ley ni los profetas, sino los va a cumplir. El Señor Jesús fue lo que tanto les molestó a los escribas y fariseos, que Él no respetó las tradiciones y los mandamientos de hombres que ellos habían impuesto. Si les afectaba que te cortaras las uñas, imagínate echar fuera un demonio. ¿Qué estás haciendo? Imagínate curar a alguien, sanar a un paralítico en el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Si la ley dice que ni te cortes las uñas, la tradición, ¿cómo vas a andar haciendo esas obras mayores? El Señor Jesús no reconoció esas tradiciones, esas sí se las pasó por alto, no las respetó y fue donde venía la confrontación con ellos. Debemos ver al Señor Jesús como el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Y aquí tengo una cita del hermano MacArthur. En su vida, Jesús guardó a la perfección cada parte de la ley, tanto la ley moral como la ceremonial. Él fue perfectamente justo y no violó la más pequeña parte de la ley de Dios. Desde luego Jesús hizo eso. Él fue completamente impecable en su obediencia y proporcionó el modelo perfecto de justicia absoluta. Hasta ahí la cita. El Señor Jesús se enfrentó a estos grupos de religiosos que no tenían la intención de cumplir la ley, eso es importante, sino solo de aparentar cumplirla. Como si Dios no viera el corazón. Delante de los hombres ellos eran aplaudidos, ellos ganaban reconocimiento, pero delante de Dios simplemente no. Acompáñenme a Mateo 23, versículos 1 al 4. Mateo 23, 1 al 4. Dice así: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a los discípulos. Los escribas y los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. En el versículo 2 nos dice ahí Jesús: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra significa silla. Se usa en las universidades, aunque ya no hay silla, ¿verdad? Más bien el profesor está de pie en un pizarrón, pero él da su cátedra, su enseñanza. Ellos se sientan, toman la ley de Moisés y la enseñan a otros. No debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto. Muy bien, se bajan de la silla y ellos no respetan eso. Jesús les dice: escuchen bien, todo lo que les digan que hagan, háganlo. Y todo lo que les digan que no hagan, no lo hagan. Pero por favor, no imiten su conducta. Eso es triste y lamentable. ¿Cómo un maestro puede ser así? Spurgeon decía que hay predicadores que predican muy bien y viven tan mal que cuando suben al púlpito nadie quiere que se bajen, pero cuando se bajan nadie quiere que suban. Un predicador que predica muy bien y vive tan mal. Ese era el caso de estos escribas, de estos fariseos, enseñando la ley de Moisés y ellos quebrantándola. Jesús les dice: la ley de Moisés está bien, obedézcanla. Si ellos dicen que debes obedecerla, ahí está, es la ley de Moisés. Pero por favor no hagas lo que ellos hacen. Ahí en ese mismo capítulo vamos a recorrernos hasta el versículo 24 y Jesús les sigue diciendo, y lo pueden leer ustedes
porque es una confrontación directa del Señor Jesús hacia ellos. Les dice versículo 24, mira qué bonitas palabras les dice. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Cómo puede ser? Ellos están ejemplificando lo que también el Señor Jesús dijo: ¿quieres quitar la paja del ojo de tu hermano? Pero tienes un tronco, una viga. ¿Cómo pretendes hacer esto? Cuelas el mosquito, eres minucioso para colar el mosquito, pero se te pasa un camello. Guías ciegos. Ellos están guiando al pueblo, pero a la vez son ciegos. Versículo 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¿Te imaginas? Vas a un restaurante y el plato por fuera bien limpiecito y por dentro. Así estaban los fariseos. Ellos, ahorita lo vamos a decir, pero para ellos era más fácil cumplir todo lo de afuera que cumplir lo de adentro. Versículo 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. ¿Qué iba a suceder poco tiempo después? Crucifícale, no lo queremos, suéltanos a Barrabás. Con mismo Juan el Bautista es un profeta. ¿Cómo hubiéramos anhelado estar en los tiempos de Jeremías? Le hubiéramos hecho caso. Ahí está Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Y no le hiciste caso. Jesús les dice, versículo 31, así que ustedes dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Ustedes también serán igualitos que ellos, porque también van a entregar a la muerte no solo a un profeta, sino al Rey de Reyes. Los escribas y fariseos prefirieron inventarse leyes que eran posibles de cumplir, aunque Dios no las haya mandado. ¿Qué es más fácil? ¿Evitar cortarte las uñas el sábado o estar en oración? ¿Qué es más fácil, verdad? Tomarte el sábado para santificar a Dios, en esas épocas, para meditar en lo que Dios te había dado, para meditar en lo que Dios es, para glorificarlo. ¿Qué es más fácil? No te cortes las uñas. O adora a Dios. ¿Qué es más fácil? Ahí está, cumplo la ley. ¿Por qué? Porque no me corté las uñas. ¿Y adoraste a Dios? Tú no puedes ver mi corazón, hermano, pero sí puedes ver mis uñas. Mira, ahí están. Regresando a Mateo 23, ahí estamos, pero al versículo 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Ahí tengo un ejemplo que es el que les mencioné hace ratito. En 4 ocasiones, la ley de Dios, dada a Moisés, en este caso de Génesis a Deuteronomio, el Señor le manda a su pueblo poner su palabra entre sus ojos o en su frente y sobre sus brazos. ¿Cómo interpretamos eso? Cuando en Deuteronomio 6:8,
Lo voy a citar solamente. Deuteronomio 6:8 dice así: las atarás, la palabra de Dios, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Con eso que leíste, ¿qué harías tú? Algunos veo que ya están buscando un mecatito ahí, una cuerdita. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Recortas la palabra de Dios y te la amarras al brazo. Pues literalmente eso es lo que ellos hicieron. Las filacterias es cuero que lo curten y lo dejan así endurecer y hacen una especie de cajita y le dejan o le añaden una correa que se la tienen que amarrar al brazo, 12 vueltas representando las 12 tribus de Israel, y se la ponen aquí. Vi pues casi un instructivo en internet donde incluso te da la distancia que debes dejar del brazo, cómo la debes amarrar, hacia dónde debe de ir. Es en el brazo izquierdo, porque está más cerca del corazón. También hay un diagrama donde se ve la cara y se ve la frente y hacen una especie de así. Aquí se debe de amarrar, se da una vuelta, se ve la toma de atrás y se amarran las cajitas y colocan ahí tarjetitas. Hoy en día en la antigüedad, pues papiros o documentos de esa época con la palabra de Dios escrita, y decían: estoy cumpliendo el mandamiento, tengo que tenerla como una señal en mi brazo. Ahí está, todos la ven, y en tu frente o entre tus ojos, ahí está. Le dice el Señor Jesús: ustedes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. También era otra cuestión que tenían que hacer en sus mantos. Un comentario del hermano William MacDonald dice aquí: los judíos siguieron esto al pie de la letra, haciéndose filacterias o cajitas pequeñas de cuero que ya mencioné. Pero el sentido espiritual es que todo lo que hacemos, representado por nuestros brazos, y todo lo que deseamos, representado en los ojos o en la mente, debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Te dice el Señor: esta palabra que te doy, necesito que la introduzcas en tu mente y en tu ser, para que todo lo que hagas y todo lo que pienses sea mi palabra. Pero ellos: tú dijiste que la amarrara. Con esto ellos, según, cumplían estos mandamientos. Nos damos cuenta de que esto sí era alcanzable. Cualquiera se puede amarrar una cajita, ¿no? Incluso era algo visible que el Señor Jesús aquí está condenando. Pero también era algo hipócrita, porque esas cajitas no iban a transformar el interior de la persona, solamente su exterior. Incluso después fueron tomados como amuletos. La ley de Dios habla específicamente de no tener amuletos, de no tener objetos que puedas adorar, y eso ya para ellos era un amuleto. No traigo mi cajita, me va a ir mal el día de hoy. Por medio de su justicia perfecta, Jesús cumplió la ley. Él obedeció cada mandamiento, cumplió cada requisito y vivió cada norma. Debido a que observar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos, puede ser útil comentar esa parte de la ley moral. Esta es una cita del hermano MacArthur, porque si ustedes se dan cuenta, hay varios enfrentamientos donde Jesús parece que desobedece el mandamiento del día de reposo, y ellos lo quieren acusar, y fue algo de lo que lo acusaron. Él no respeta el día de reposo, incluso dijo que iba a destruir el templo. Crucifíquenlo. La esencia de guardar el día de reposo significaba santidad, no necesariamente reposar ni abstenerse de trabajar. Se trataba de una disposición destinada a quitar el corazón de las actividades terrenales
y voltearlo hacia Dios. Eso es lo que dice nuestro hermano MacArthur y sigue la cita. Todos los creyentes han entrado ahora a un descanso, a un Shabbat Shalom, a un reposo. Dice en Hebreos 4, del 1 al 11, que ahora estamos en su reposo. Cada día para el creyente se ha convertido en un día santo para el Señor, no solamente el sábado. El domingo es el día que nos reunimos para adorar al Señor, pero eso no impide que lo adores toda la semana. Eso no indica que como ya lo adoraste aquí, ya no lo vas a adorar, ya cumpliste con la ley. Tampoco implica que el domingo sea el nuevo día de reposo para el creyente, como algunos interpretan. Simplemente el domingo es el día que nos reunimos la mayoría de los cristianos para adorar al Señor. Pero que la adoración implica pues todo el tiempo, todo momento. Estamos en el día de reposo. Nuestra vida es un constante día de reposo. El Señor, al cumplir esa ley ceremonial, por decirlo así, ya no estamos obligados a cumplirla. El Señor tuvo que cumplir toda esa ley también para hacer un sacrificio santo y sin mancha que se requería para justificar a los pecadores. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. El hermano R.C. Sproul dice en un libro acerca de la obra de Cristo: ¿por qué Cristo tuvo que nacer siendo un bebé? ¿Por qué no llegó a los 33 años, bajó, caminó hacia el monte, lo crucificaron y se acabó? Porque Él tenía que cumplir la ley. Él tenía que vivir una vida justa, santa, recta. Porque dice el hermano Sproul, si solamente baja y muere, pues nos hubiera regresado al estado espiritual de Adán y Eva. Esto es, pagó por los pecados, muy bien, pero no nos otorgó su justicia. No nos otorgaría su justicia, nos vuelve a un estado neutral. Te perdono tu pecado, pero pues vas a volver a caer. Y entonces ahí, otra vez. Él nos tiene que otorgar su justicia. Es el intercambio. Él tomó nuestra maldad y nos dio su justicia, para que con esa justicia puedas presentarte delante de Dios y Él te pueda aceptar. Jesús asegura también en este pasaje de Mateo 5, regresemos a nuestra cita, versículo 18, Él asegura que toda la ley se cumplirá. Esto lo dice de manera absoluta, dice versículo 18, porque en verdad, ahí está usando la palabra amén, y a veces la usa dos veces, de cierto os digo, dice nuestra Reina Valera, aquí dice porque de verdad, porque amén, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. El Señor está garantizando eso de manera absoluta y permanente, hasta que pasen el cielo y la tierra. Nosotros no creemos que esto ha sido eterno. La tierra fue creada, el cielo fue creado y tendrá un final. Será cambiado o será destruido. Dice aquí el Señor Jesús, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Esto significa que su ley es eterna y su voluntad permanecerá aún después que el universo sea destruido o cambiado. La palabra del Señor permanece para siempre, Primera de Pedro 1, 24 al 25.
También el Señor Jesús citó de nueva cuenta esa frase en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, tú estás hablando de la palabra de Dios, que es eterna, que no pasará, está bien. Pero ahora dices, ¿tu palabra? Sí, eso lo hace Dios. Eso lo pone en el mismo lugar de Dios y su palabra a la misma altura que la palabra de Dios. El Señor Jesús cumplió muchas profecías en su primera venida y cumplirá otras en su segunda venida y en el reino futuro. Lo que está comunicando aquí el Señor es que absolutamente nada escapará de su cumplimiento. Todo lo que se prometió se cumplirá. Dice una cita del hermano A.W. Pink, Arthur W. Pink: todo en la ley debe cumplirse o llevarse a cabo. No solo las profecías, sino también los preceptos y los castigos. Asimismo debe cumplirse también la condenación de los impíos, quienes experimentarán su horrible maldición por siempre jamás. En lugar de que Cristo se opusiera a la ley de Dios, vino aquí para magnificarla, ampliarla y hacerla honorable. En Juan 5:39 nos dice el Señor esto, les dice a los fariseos también. Juan 5:39. Juan 5:39 dice así: ustedes examinan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Es como la frase actual, otro dicho más, ¿verdad? Ves los árboles, pero no ves el bosque. Llevan a un niño al bosque, te voy a llevar al bosque. Caminan ahí, bien, salen de la ciudad, llegan, se bajan, se estacionan, se ponen ahí, mira, qué bonito bosque. Yo no veo nada, solo veo árboles. ¿No ves el bosque? Estás dentro de él, ¿no lo ves? Solo veo arbolitos, pastito, ardillitas, un venadito. ¿No ves el bosque? Ellos examinaron las Escrituras, quizá a la manera como mencionamos hace rato, para ver de qué manera, en apariencia, aunque sea, la cumplían, pero perdieron de vista que apuntaba a Cristo. Existe en la ley, en la Biblia, lo que se llaman también las tipologías, que Cristo fue mencionado en historias que vemos en el Antiguo Testamento y que ahora Cristo cuando vino las iba a cumplir. Y esas tipologías son muy bonitas, me encantan. La vida de José, el soñador, tiene muchas de ellas. Él fue vendido, ¿verdad? Por unas monedas de plata. El Señor Jesús también. Él fue acusado por un delito que no cometió. El Señor Jesús también. Pero después el faraón lo levanta y dice: tú vas a estar a mi derecha. Tú vas a ser el encargado de todo el imperio y nadie va a poder ni siquiera mover su lengua sin siquiera tu consentimiento. Y el Señor Jesús también es exaltado a la diestra de Dios y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Te fijas qué bonita tipología? La palabra de Dios y el Señor Jesús se apoyan mutuamente, no se oponen. La palabra da testimonio de Cristo, cuando, como dice aquí, y Cristo honra a su vez la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia es la autoridad de Cristo, y obedecer al Señor es obedecer su palabra. Cualquier rey está sujeto a la ley, leyes que fueron establecidas antes de él incluso, o leyes que él mismo establezca. Pero como dijimos al principio, Dios es la ley, Cristo es la ley. Si él no cumple la ley, se estaría negando a sí mismo. Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses. Él estaba desde el principio con Dios, dice Juan. Él
es la palabra de Dios. Él la cumplió y la seguirá cumpliendo. Si Cristo asegura que nada pasará de la ley, ¿sabes qué debes hacer? Ser consciente de esta realidad como una advertencia. Él vino a cumplir la ley. Él la cumplió de manera cabal y completa. Él pudo ofrecer su vida de justicia, de haber cumplido la ley, para podértela dar a ti y presentarte delante de Dios, justo delante de Dios. Y también esa misma ley, esas mismas profecías se cumplirán hasta la coma y la tilde y la palabra más insignificante. El Señor es fiel, lo ha sido durante toda la historia y lo seguirá siendo. Si Él también advierte de que hay un castigo para los pecadores y tú estás en enemistad con Dios, teme. Si Él promete darle descanso eterno y una vida eterna a los que creen en Él, confía, cree y confía en esa promesa. Que Satanás no te atormente, que el enemigo no te tambalee, no te haga dudar. Ve a la palabra, examínate y el Espíritu que vive dentro de ti, si es que vive dentro de ti, te llevará de vuelta al Padre y te dará esa confianza, no en lo que tú estés haciendo o en lo que vayas a hacer, sino en lo que Dios hizo por ti. Pero si no estás en esa condición, teme. Y mientras hay vida, pues hay esperanza. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Él cumplirá todo. Oremos. Padre, gracias porque en Cristo encontramos el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Todo lo que se anunció se cumplió en Él. Toda la ley apunta a Él. Todos los profetas apuntan a Él. Toda la palabra es de Él y para Él y por Él. A Él sea la gloria. Señor, también todas las advertencias se cumplirán tarde o temprano. Creemos, o algunos creen o tienen por tardanza el cumplimiento de las profecías, pero es en el momento exacto en donde tú lo has dispuesto desde antes. Se cumplirá todo. Señor, ayúdanos a vivir con esa conciencia de esa realidad, a venir delante de ti si es que aún estamos en enemistad contigo, y a confiar plenamente en que tu palabra se cumplirá, porque tú lo has prometido y porque así se hará. Ayúdanos, Padre, a seguir confiando en ti y a seguir creyendo, porque esto sin duda se cumplirá. Te alabamos, Señor, y deseamos adorarte, no en exterior, no de manera externa con ritos, con rituales, con actividades, con símbolos, sino realmente de corazón, realmente en adoración interna, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.